Y que lo vemos también en la naturaleza. Es decir, ¿por qué sin la primavera, verano, el otoño y el invierno, los cuatro, acordaros de la filosofía griega, los anemoi, los vientos, estaba el viento cálido, el viento frío, eran cuatro los dioses del viento. ¿Y qué pasa si no tenemos eso? Pues que la rueda o los 12 no estaría solo, sería lineal, no sería un círculo, sería lineal. ¿Por qué? Porque tú siempre estás, por ejemplo, imaginaros que siempre fuera verano, siempre es verano. Pero no, resulta que los elementos hacen que el aire pueda ser frío o cálido. Porque ya estaríamos hablando de fuego, aire, agua, tierra, entremezclándose uno y otro. ¿Y eso qué hace? De que sea verano, de que haya un invierno, de que haya una primavera, que se estabiliza todo otra vez y que vuelva al punto de retorno de nuevo y que se realimente y que sea cíclico. Y entonces lo que hemos dicho, esta experiencia la intentamos explicar desde los tiempos ancestrales, que por eso salieron los mitos, las religiones, el folclore, el patrimonio, etc. Y gracias a eso, pues hemos ido tomando una medida de protecciones, de serie de cosas. Que llega el invierno, pues joder, llega el invierno, nuestros antepasados de siempre hemos visto que se ponían ropa, pues vamos a ponernos ropa porque nos podemos poner malos. Llega el verano, vamos a quitarnos ropa porque hace mucho calor y podemos. Y entonces así es como se va desenvolviendo la sociedad. Lo dicho, en la sociedad de ahora, pues joder, tenemos todas las comodidades del mundo y no. Pero antiguamente, pues sí. Además, antiguamente, cuando se era un esclavo que se estaba en la causa, perdón, que se estaba en la casa o en la parte de la servidumbre y que tenía que realizar todo el trabajo de esclavo por
una miseria que le he dado o por tener casa y comida, pues, pues la cosa cambiaba. Entonces, por eso también nació la filosofía. La filosofía, ¿qué es lo que hacía? Pues la filosofía lo que hacía era formar a gente que se conociera a sí misma. Artesanos, se podría llamar. Es decir, gente que dice, no me voy a ir a trabajar a casa aquí del noble, porque yo me valgo por mí mismo y no me hace falta nadie más. Yo puedo labrarme mi comida y si no me la labro sé dónde buscar porque tengo conocimiento, y conocimiento ya no solo es astrológico, sino para desenvolverse en cualquier entorno. Por eso digo que dentro de las artes marciales podríamos explicar un poquito su filosofía para que os conozcáis un poquito mejor. Podríamos hablar un poquito también sobre la supervivencia, ya que de cierta forma vais a tener un nivel, si miráis todas las asignaturas de la cabaña del druida, vais a tener ciertas nociones de, por ejemplo, si os vais a la asignatura del come sapo, que es el que me ha prestado la gorra, pues vais a aprender qué plantas se comen, qué plantas no, qué planta os sirve para cuando haya muchos mosquitos, etcétera, ¿no? Entonces vais a sufrir una transformación que os va a hacer más independientes. Si queréis que hable de eso también, pues ya sabéis, darle a like, suscribirse, dejadme algún comentario. Siguiendo el camino del héroe, ¿qué podemos deciros? Pues podemos decir lo siguiente. Y es que os quiero poner, por ejemplo, cuando vosotros me veis que voy con una faja siempre en los vídeos, que os pensaréis que esto es que forma parte del vestuario. No forma parte del vestuario. Yo hace ya un tiempo tuve un problema con la espalda muy grave, en el que pues estuve a base de morfina, y ahí digamos como que yo estaba en mi mundo ordinario y vi que algo no cuadraba, ¿no? Y sufrí un bajón. En ese bajón también quise indagar o resolver las preguntas existenciales también del ser humano. No conseguí hacerlo y vi que, por ejemplo, una noche que de estas cosas me pasaban siempre. Una noche que estaba muy nublado, que no se podía ver nada en el cielo. Justo entre hueco y hueco de una nube, me acuerdo que dije, joder, si estas intuiciones que yo tengo de verdad que son verdaderos, tío, dame una señal. Y me salió una estrella fugaz, ¿sabes? Cosas tontas que seguí. Y de repente me dio lo de la espalda y sufrí bastante, hasta que dije, hasta aquí. Y llegó un día que dije, no se puede estar así. Digo, ¿tú qué crees firmemente en que hay un lenguaje oculto en las religiones? ¿A ti te gusta lo que haces? A ti pues, di un cambio de 360 grados. Cambié de trabajo, que era docente, empecé a indagar en seguridad, porque sabía que es lo que iba a estudiar, lo que iba a hacer. Yo quería sentirme una persona libre, entonces dije, me voy a ir a vivir al campo, y no solo viví en el campo, sino que yo en el campo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. No lo que me diga la ley, sino que yo voy a hacer mi propia ley. Yo voy a decidir lo que haga o lo que no. Porque, por ejemplo, ya habéis comprobado que el Estado no permite cuidar ciertos animales que si te lo encuentras por la calle y se están muriendo, lo tienes que dejar. Pues yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Y soy un delincuente si cojo y cuido a un pájaro? Según el Estado, sí. Según yo, no. Yo no estoy de acuerdo con el Estado. Y yo no he decidido, ni me han dado la opción de nacer donde estoy. Entonces, ¿por qué me tengo que ir yo si no estoy de acuerdo con tus leyes?
Yo lo que voy a hacer es respetar. ¿Por qué? Porque si no me hubieran cerrado el canal ya, si no yo estaría en la cárcel, si no, no respetas esas cosas. Yo las respeto. Pero señores, en mi casa manda la orden de la ermita de la Campiñuela, no la seguridad del Estado. Y eso está más que comprobado. Entonces, amén de eso, ¿yo qué tuve que hacer? Muchísima formación fue lo primero. Una vez que ya tenía controlado lo de la formación, dije, ahora vamos a ir, ahora que puedes proteger lo que quieres trabajar, vamos a trabajar en ello. Y estudié, hasta que dije, yo creo que si realizo lo que en mi cabeza está, que me están diciendo, salen unos resultados. Y cogí como guía, porque como ya habéis visto en el camino del héroe, está la parte de encuentro con el mentor, pues mi mentora fue la alquimia, la gran dama. Y ahí dije yo creo que si realizo esto me salen estos resultados. Porque tiene pinta de que la ciencia va por ahí, de que las cosas se mueven por estos caminos. Efectivamente. Nada más que me compré, que eso fue segundo, el acto de ya cruzar el umbral. Para mí cruzar el umbral, como se le dice en el camino de Hércules, fue comprarme un equipo de destilación con poco dinero, porque encima ya había nacido mi hijo y todo el dinero iba para ella, pues con muy poco dinero que me costó ahorrar, para saber, o sea, y con eso no tenía la certeza de que te iban a salir bien las cosas, sino para saber si estaba haciendo el chorra o no. Y ya después fue un no parar. En el momento de eso fue un no parar. Empecé a hacer las instalaciones de la cabaña del druida yo solo con cosas de la basura, porque ya vuelvo a repetir que el dinero iba para mi hijo, no iba para mí. No solo hice las instalaciones, sino que empecé a publicar las cosas que yo veía y la ciencia me daba la razón. Hice una tesina sobre alquimia, sobre los primeros pasos para hacer la piedra filosofal y me dijeron, y el tribunal científico dijo, esto es verdad, esto no te lo estás inventando, esto es ciencia, lo firmaron y ahí tengo yo una tesina no voy a decir de cómo elaborar la piedra filosofal porque no se trataba de eso, se trataba de explicar el lenguaje oculto de la religión.